Bien, ¿usted? Bien, 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 muchas gracias. Ya tenemos listo el... ¿Ya está listo el ponente de hoy? Sí, voy. Ok. Bueno, aprovecho para hacerles un anuncio, pues ya nos da tiempo un ratito más, que vamos a hacer el taller, vamos a hacer el taller el próximo domingo. Ahí les ofrezco una disculpa porque no conté con el material para el taller para el fin de semana pasado como habíamos quedado de acuerdo, pero para este próximo domingo puede ser a las 9 de la mañana. Podríamos hacer el taller, entre 9 de la mañana y 10 de la mañana podríamos comenzar. Dura aproximadamente 2 horas. Entonces los que igual, si son los mismos que ya se habían anotado para la primera tanda, pues ellos mismos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Excelente, bueno, entonces empezamos. Muy bien, yo les hablaré sobre lo que es la fractura de cúbito. Primero, para encontrar lo que es una fractura de cúbito, necesitamos saber dónde se encuentra. Esta se encuentra en las extremidades superiores, al final de los brazos, y está en la porción del antebrazo. Muy bien, perdón, tiene como función rotar a través del cúbito para poder hacer la supinación y la pronación. Muy bien. En lo que es el antebrazo formarían dos huesos principales, que sería el cúbito y el radio, pero aquí toma importancia en lo que es el cúbito. Muy bien. Tomaremos tres, que será metáfisis proximal, diáfisis y metáfisis distal. Estas son importantes porque aquí es donde se clasificarían las fracturas. Para poder clasificar una fractura en lo que es el cúbito, se clasificará por tercios. Un ejemplo sería una fractura en el tercio proximal, una fractura en el tercio distal, una fractura en el tercio de la diáfisis, para poderlo clasificar y darle ubicación a la fractura. Muy bien. Para la fractura hay diferentes tipos de lesiones, lo que son tres principalmente, que será la teoría de construcción directa. Esta es cuando directamente una fuerza, ya sea de un deporte de contacto, cualquier cosa que tenga la fuerza suficiente para poderlos quebrar el brazo, haga contacto directamente con el antebrazo, quebrando el cúbito. Y la teoría de hiperpronación, como podemos ver en la imagen, es cuando hace un exceso de la pronación, chocando con el decúbito, chocando con el radio, perdón, haciendo una fractura en él. Y la teoría de hiperextensión, esta es cuando cae directamente todo el peso en la diáfisis proximal, generando fractura. Muy bien. En epidemiología, lo que más tienen probabilidad de sufrir este tipo de fracturas será edad avanzada, osteoporosis, malnutrición, alteración de la masa muscular, deportes de contacto o accidentes de alto impacto. Como he dicho anteriormente, todo lo que tenga contacto directo o con el cúbito, ya sea por una fuerza o una hiperpronación de esta. Muy bien. Clínicamente hay que saberlo diferenciar. Como podemos ver en las imágenes, encontraríamos deformidad, dolor intenso, sensibilidad al movimiento o cualquier otro tipo, inflamación, imposibilidad ante la flexión. Estos serían los puntos cardinales para dirigirnos directamente hacia una fractura de cúbito para poder pedirle una radiografía. Bien, y como es un poco evidente, para poder darle diagnóstico de una fractura, su estudio diagnóstico más recomendado sería la radiografía. Muy bien. Para poder clasificar una fractura al nivel del antebrazo se usaría esta tabla, la tabla de Badou, que es dependiendo de la fractura y el tipo de luxación que tiene, sería una clasificación, como puede ser tipo A,
tipo A, subversión 2 o tipo A con 2, y así sucesivamente para poder clasificar la fractura. Clasificación sería la clasificación de Mayo, que esto sería más en lo que sería en la diáfisis, no, perdón, en la metastasis proximal. Esto se requiere más en las articulaciones. Como podemos ver aquí, se clasificarían en uno de 1 a 3, y ese de 1 a 3, de 1 a 3, de 1 a 3 en A y B. Muy bien, y como podemos estar viendo aquí, hay diferentes tipos de fractura. Fractura cúbita aislada, fractura de luxación de Montenegro, fractura radial aislada, fractura luxación de Galeazzi y lesión de S-Lopresti, fractura de ambos huesos del antebrazo. Como por dicho, anteriormente dicho, necesitaríamos las dos clasificaciones para podernos dar una idea mejor de la fractura. Muy bien, el tratamiento sería de dos tipos, conservador y quirúrgico. El conservador se utilizaría más en niños, ya que son un poco más fáciles y que ellos se recuperen más rápido. Esto sería un yeso branquiopalmar con rotación neutral, con flexión de 90 grados o completamente recto. Aquí con el tratamiento conservador lo que se trata de hacer es que no haya movilidad del hueso o del brazo, para no degenerar más la fractura. Y esto es poco recomendable en adultos por la misma razón, ya que siempre se está moviendo y es muy factible que se esté moviendo la fractura. Para poder usar el tratamiento conservador correctamente, sería una revisión por cada semana para asegurarnos de que todo esté bien. Y lo que sería quirúrgico, usaríamos tres tipos de sugestiones. Clavos endomedular, como puedo ver en el primero, clavos de Kircher y placas de compresión. Estos dos tipos de placas y de clavos y esta placa tienen como finalidad la inmovilización de este. Estos se usan cuando hay múltiples fracturas del cúbito, haciendo que estos ya no se muevan. Aquí el motivo de estos tres es lograr la inmovilización total para que sea lo más parcial o parejamente posible sin causar algún tipo de deformidad. Y por mi parte sería todo. Muy bien. Vamos a agregar aquí que las fracturas del cúbito, hablando de las fracturas de la diáfisis, las podemos nosotros agrupar en fracturas en el pediátrico y fracturas en el adulto. ¿Por qué es importante que establezcamos estos dos grupos? Porque el manejo está directamente relacionado con el grupo de edad en el que se va a presentar el padecimiento. Concretamente, las fracturas de la diáfisis del cúbito que aparecen en el pediátrico, es decir, con una edad menor a 12 años, que tenemos un esqueleto inmaduro y que al ser un esqueleto inmaduro tiene mayor capacidad, tiene mayor plasticidad ósea y tiene mayor capacidad de cicatrización, de consolidación. Bueno, entonces en los pediátricos que tengan una fractura del cúbito, que no haya desplazamiento y que sea una fractura aislada solamente del cúbito y no del otro hueso del antebrazo, que es el radio ipsilateral. Entonces tenemos la oportunidad de dar manejo conservador con la colocación de una férula o de un tubo de yeso. Porque los huesos del antebrazo actúan como una cintura. Ambos huesos están altamente relacionados en su congruencia, es decir, un acortamiento del cúbito o una deformidad del cúbito producirá una alteración de ese anillo, de esa articulación. Esta es la particularidad de los huesos del antebrazo, que actúan los dos huesos como una articulación. Y recordemos que las fracturas intraarticulares requieren de una reducción
anatómica de una reducción al 100% para que no haya secuelas de la funcionalidad. Entonces, tienen esta particularidad los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito. Se consideran las fracturas, aunque sean diafisarias en estos dos huesos, en el adulto se consideran como fracturas intraarticulares. Y entonces su manejo en el adulto será quirúrgico, salvo raras excepciones, concretamente en las que tengamos un trazo simple, estable, y que en el momento de hacer la valoración tengamos un trazo, unos fragmentos in situ, en donde no haya desplazamiento. En un adulto en esa única situación se le podrá ofrecer un manejo conservador con una inmovilización, con un tubo de fibra de vidrio o con un tubo de yeso. Pero cuando hay una alteración en la anatomía o en la configuración de los huesos del antebrazo, de ese anillo de los huesos del antebrazo, el manejo deberá de ser quirúrgico 100%, ¿no? Con la colocación de placas generalmente de 3.5, placas de acero, anatómicas y hay genéricas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos tener, recapitulando, hay un dato importante que mencionaron aquí en la presentación, nosotros podemos tener una fractura del radio con una luxación del cúbito, y esa será nuestra fractura de Galeazzi, y su contraparte, que es una fractura del cúbito con luxación del radio, será la fractura de Montegia, y la lesión o la fractura de Essex-Lopresti es la que mencionaron también en una de las diapositivas, es la fractura de la cabeza del radio con la ruptura de la membrana interósea que estabiliza al radio y cúbito, justamente porque se rompe la congruencia de este anillo, y con la migración hacia proximal, hacia cefálico del segmento distal del radio, de la superficie articular del radio o del componente del radio que está en la muñeca, ¿sí? La cabeza del radio migra hacia proximal, perdiéndose así la congruencia articular entre antebrazo y muñeca, perdiéndose la congruencia articular entre el radio y los huesos del carpo. Está en una de las imágenes o en uno de los esquemas de las ilustraciones de esta presentación. ¿De acuerdo? En los niños en los que haya un desplazamiento severo o en los que la fractura del cúbito esté asociado a una fractura del radio, es decir, los dos huesos del mismo antebrazo, entonces el manejo será una reducción cerrada, y si la reducción cerrada con la reducción cerrada no conseguimos recuperar la congruencia articular de los huesos del antebrazo, entonces el manejo será quirúrgico, aunque sea un pediátrico, ¿no? Ahí tenemos la lesión de Essex-Lopresti. Sí, gracias por ponerla. Ahí tenemos una fractura de la cabeza del radio. Y por cabeza del radio yo me refiero a la porción del radio que está articulándose con la paleta humeral, que es lo que está marcado con amarillo. La ruptura de la membrana interósea entre radio y cúbito. Y entonces la disociación radiocubital distal, teniendo como consecuencia la migración hacia proximal de la cabeza del radio, del acortamiento del radio, ¿no? Y entonces se pierde la congruencia articular entre los huesos del antebrazo y la muñeca, con consecuencias catastróficas para la funcionalidad de la pronosupinación de la muñeca. ¿Cuáles podrían ser las secuelas de un manejo insuficiente de la fractura del cúbito? ¿Cuáles podrían ser las secuelas? Deformidad y limitación de los arcos de movimiento, ¿de acuerdo? Dolor crónico, deformidad, limitación de los arcos de movimiento. Los arcos de movimiento afectados, pues ya más o menos nos damos una idea de cuáles son. La supinación de la muñeca y el antebrazo, la pronación de la muñeca y del antebrazo, y la flexión y extensión del codo y la muñeca. Flexión y extensión del codo y de la muñeca, pronosupinación de muñeca, de la palma de la mano y del antebrazo, ¿de acuerdo? Esas son las secuelas de un manejo insuficiente o un manejo inoportuno, un manejo tardío, o vamos a decirlo así, un manejo no adecuado de la fractura del cúbito. Realmente tiene consecuencias catastróficas de una reducción de la funcionalidad del antebrazo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna duda?
No, doctor. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Bueno, el periodo de consolidación para una fractura del cúbito, como en la mayoría de los huesos del esqueleto apendicular en el adulto, en el adulto será entre 8 y 12 semanas. Y en un pediátrico, la consolidación, pues en un pediátrico en edad preescolar, en 3 semanas el hueso está prácticamente en una etapa grado 4 de 5 en la escala de Montoya, con un 80% de consolidación, la vamos a obtener en 3 semanas en un paciente en edad preescolar. En un pediátrico, en un paciente ya de edad escolar, de 9 años o de 10 años, pues va a tardar aproximadamente 8 semanas, a veces 6 semanas, cuando muy poco, 5 semanas en la cicatrización. A medida que que nuestro paciente tiene una mayor maduración ósea, el periodo de cicatrización será más prolongado, pero para que tengamos una idea, ¿no? Un pediátrico en edad preescolar, 3 semanas. Las 3 semanas hay que empezar a hacer una movilización precoz de la articulación para que no haya anquilosis por demasiada inmovilización. 3 semanas, ¿no? Y en un adulto entre 8 y 12 semanas, ¿de acuerdo? Por eso es una de las razones también por las cuales en un adulto no lo vamos a inmovilizar hasta que el hueso consolide 8, 12 semanas. Lo que se prefiere es mejor estabilizar el hueso desde dentro, hacer una cirugía, poner una placa, tornillos, fijar el hueso desde dentro y empezar a mover a nuestro paciente pocos días después de realizada la cirugía. Eso le evita al paciente las consecuencias que vienen por la inmovilización prolongada, que es la osteopenia, la osteoporosis, la atrofia muscular y la anquilosis de las articulaciones involucradas de esa región, ¿de acuerdo? Por eso es que del adulto siempre se va a dar predilección en este tipo de lesiones por el manejo quirúrgico. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran ustedes agregar o aportar. No, todo bien. No. Perfecto. Bueno, el tema para mañana, ¿cuál es? Ah, doctor, yo tengo una duda, pero no sería del tema. Ajá. Sí, Eh, adelante. Cuando tiene una persona un accidente en moto y no es eh, una caída considerable, ¿el riesgo de tener una fractura de costilla es bajo o sería, pues no? Ajá, sí, bueno, en un accidente en motocicleta se considera un accidente de alta energía, también depende de la velocidad a la que vaya la motocicleta, pero ya tan solo un accidente de un motociclista se considera accidente de alta energía, con alto riesgo de fracturas, principalmente en la tibia, en los huesos del antebrazo, en la clavícula, en los arcos costales y en la escápula. Todo se puede fracturar en un motociclista, dependiendo de la velocidad. Pero un motociclista que viaja a un impacto a tan solo 60 kilómetros por hora ya puede condicionar, puede provocar lesiones severas, hasta por ejemplo, hasta fracturas de pelvis, tórax inestable por fractura de varios arcos costales, hombro flotante por la fractura de los arcos costales asociado a la fractura de la clavícula y del omóplato, lo vimos en una de nuestras clases. Pero sí, entonces en un accidente en motocicleta a tan solo 60 kilómetros por hora, hay un alto riesgo, una alta probabilidad de que tenga fracturas costales, fracturas de la tibia o fracturas de la clavícula o lesiones de la columna. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, en caso de que hubiera fracturas, no sería soportable el dolor o si llegaría hasta cierto punto llegar a soportar en caso de que sea una fractura en alguna costilla, por ejemplo. Cuando hablamos de fracturas en las costillas, tan solo la fractura de un solo arco costal, la fractura de una sola costilla condiciona muchísimo dolor, ya dado que la costilla tiene una inervación exclusiva en su borde inferior. Por eso las fracturas de costilla son particularmente dolorosas durante varios días. Tan solo la fractura de un solo arco costal, de una sola costilla. Cuando hablamos de una fractura de 5 costillas consecutivas, 5 costillas vecinas, juntitas, entonces tenemos otro problema, que es un tórax inestable,
¿no? Y eso ya condiciona un riesgo para la pérdida de la función o de la vida del paciente. Pero bueno, regresando a lo que me preguntabas, una fractura de un solo arco costal es particularmente doloroso durante varias semanas, porque se lastima el paquete vena, arteria, nervio que va en el borde inferior de cada arco costal, ¿no? Se debe de manejar con analgésicos y con neuromoduladores y con muchísimo reposo y muchísima paciencia. Muchísima paciencia porque debemos explicarle al paciente que ese dolor que va a tener en el arco costal le va a durar muchas semanas y va a ser bastante intenso. ¿De acuerdo? Ok, doctor, gracias. No de qué. Entonces, excelente. Pues hasta aquí la clase. Nos vemos el día de mañana a esta misma hora, ¿de acuerdo? Hasta luego, Doc, gracias. Ok, hasta mañana. Mañana. Pues, Pinche Norman Foto.